Bendiciones, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde llegue esta señal. Estamos en este viernes 17 de mayo 2025, dando gracias a Dios por estar de nuevo aquí frente a todos los hermanos, ya sea presenciales o también los hermanos que están trabajando en la iglesia, comunidad cristiana en cualquier lugar del mundo. Hablo de comunidad cristiana a nivel general, ¿no? ¿Okay? No me refiero solamente a la iglesia local, y también a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bendiciones. Estamos dando gracias a Dios porque pues estamos saliendo de una gripe fuerte que nos golpeó esta semana. Entonces así que aquí estamos en el nombre de Jesús, agradeciendo a Dios por su fidelidad. Pensamos que no íbamos a poder transmitir hoy. Ayer nos tocaba hacerlo, pero no pudimos. Pero aquí estamos dando gracias a Dios. Ya estamos saliendo de esa gripe. Bueno, ya que he hablado de gripe, voy a contarles una anécdota, ¿ok? No es una anécdota, es algo real que escuché hace muchos años. Si me está escuchando el licenciado Adonías Corado, en Guatemala, en ese tiempo era gerente de la Radio VEA, Radio Voz Evangélica de América, y contó de un evangelista que llegó a una iglesia y pues había toda expectativa porque el evangelista iba a llegar a predicar. Había mucha expectativa que el evangelista iba a llegar a predicar, y entonces estaban todos esperando que llegara el evangelista a predicar a la iglesia. Y resulta que, bueno, el punto es que el evangelista se retrasó y no llegaba, y los hermanos cantando y los grupos tocando. En ese tiempo se llaman conjuntos, se decía, y el predicador pues dando tiempo al pastor para que llegara el predicador a predicar. Por fin ya entrado, ya el pastor iba a predicar, prácticamente tomar el tiempo, cuando apareció el evangelista. Y entonces dice, cuando subió al púlpito, dijo: hermanos, perdonen, dijo, que vengo tarde, vengo retrasado, porque una señora llegó a mi casa, dijo, y me abrazó tanto, no me soltaba, ni siquiera. Allí en presencia de mi esposa me hacía varias acariciarme, y yo quería venirme, no podía. Eso dijo. Cuando eso dijo el evangelista en la introducción, se para un montón de todo el ambiente obviamente cambió de la congregación, y se para uno los diáconos. Así que, ¿cómo es eso, pastor? Bájelo de ese púlpito. Si no lo baja usted, yo lo bajo, le dijo el diácono, ¿no? Y toda la cosa pues seria. Y entonces el evangelista: no, hermanos, calma, dijo. Una señora gripe fue la que llegó a mi casa y no me soltaba. Eso lo dijo el licenciado Adonías Corado hace muchos años. Recuerdo que él también había estado con gripa, y esa fue la excusa que dio. Pues eso es lo que estaba pasando con este servidor en estos días, que nos afectó bastante. Teníamos un viaje inclusive, queríamos estar en la convención de Tucson, Arizona, de la Iglesia de Dios. Pues tenemos nuestros hijos allá y queríamos ir, pero a última hora la señora gripa se apoderó de nosotros. Pero bueno, eso es para manera de introducción. El pastor Vladimiro Monroy, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, en el centro de Los Ángeles, en la periferia del centro de Los Ángeles, siempre con la palabra del Señor. En este momento animando a todos los hermanos. Un saludo muy especial a todos de Comunidad Cristiana, la iglesia que pastoreamos, y un saludo muy especial, como siempre, a mis paisanos, a Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre hay gente que está pendiente de esta transmisión. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de unos 7 sermones. Es 7 sermones sobre la serie Las cartas pastorales de Pablo a sus líderes más allegados. Las cartas pastorales de Pablo a sus líderes más allegados es la serie, el sermón número 1. Pero el sermón o el estudio que vamos a tener se titula, o le hemos titulado, Consejos básicos para la formación de líderes eclesiales. Consejos básicos para la formación de líderes eclesiales. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: palabra fiel,
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y eso lo dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. Sabemos que Timoteo era su discípulo y que era pastor de la iglesia de Éfeso, instalado de seguro por Pablo, y Pablo era su mentor, como se dice ahora, su asesor, quien lo asesoraba, quien lo aconsejaba, quien estaba pendiente de todo lo que estaba haciendo. Era el tipo de el apostolado de Pablo, obviamente, ¿no? Y entonces está aconsejando a Timoteo cómo dirigir la iglesia, cómo dirigir la obra del Señor. Y le dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Muy bien, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos salir al aire en esta situación. Gracias, Señor, porque estamos recuperándonos de esta gripa que nos afectó estos días. Pero aquí estamos, Señor, gracias, siempre con nuestro compromiso de llegar a la gente, a nuestra audiencia, a la gente que ya nos espera todas las semanas a través de este medio. Muy bien, así que si algún corazón en este momento se siente triste, se siente decaído, cualquier situación que esté atravesando, Señor, conforta esos corazones. Si alguien está enfermo en un hospital, donde quiera que esté, a nuestra hermana Jenny Franco, sabemos que le hicieron una cirugía fuerte ayer, estamos orando también por ella, amén. Y también si alguien está en condiciones, aún aquellos que están en la cárcel, no siempre tienen la oportunidad, pues si tienen la oportunidad de escuchar esta palabra, también, Señor, fortalece sus vidas. Y si alguno no te ha recibido en su corazón todavía, que sea el momento propicio para entregarse su alma a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, después de haber hecho la oración, ya dijimos consejos básicos para la formación de líderes eclesiales, es el tema, y serie las cartas pastorales de Pablo a sus líderes más allegados, sermón número 1. Amén. Son 7 sermones que vamos a estar predicando por mes y 3 semanas aproximadamente. Muy bien, cuando se habla de liderazgo, se habla de influencia, para bien o para mal. El líder es una persona que guía, que influencia para bien o para mal, y lo vemos en todas las áreas, lo vemos en la iglesia, en lo eclesial, lo vemos también en lo político, lo vemos en todo, cualquier persona. El líder es una persona que guía, que influencia, ¿okay? Y del buen liderazgo depende de mucho del éxito de todo emprendimiento, ya sea eclesial o secular. Del buen liderazgo lo vemos, por ejemplo, en los políticos, cómo la gente se aferra cuando está en campañas políticas y se endiosan tanto a los candidatos, y lo estamos viendo ahorita. Lo estamos viendo como en nuestro país, por ejemplo, aún cristianos, ¿verdad? ¿Qué podría decir, verdad? Que con el presidente actual, y ahora hay mucha decepción, porque la palabra del Señor dice, maldito todo aquel que pone en el hombre o confía en el hombre en brazo de hombre. Y yo lo hice ver en algunas ocasiones, y hubo gente cristiana que me conoce, que me contradijeron. Estamos viendo la situación ahora. Siempre estamos dando por nuestro país en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que el apóstol Pablo, como todo un líder, modelo, imparte sabias enseñanzas para líderes eclesiales de cómo hacer buena influencia en el liderazgo de la iglesia. Y esto incluye desde luego pastores, diáconos, servidores y líderes laicos. Esto es los que sirven a la iglesia local sin ningún grado ministerial, porque obviamente para un grado ministerial, los que tienen un pastorado, una credencial ministerial, pero los líderes en la iglesia se les conoce como líderes eclesiales o líderes laicos. Y el mayor problema que enfrentaba la iglesia era la lucha en contra de las falsas doctrinas que se infiltraban en la iglesia del principio o la iglesia primitiva. Y en esta serie ya se ha hablado se va a hablar de defender la sana doctrina, de ejercer buenas relaciones y desde luego también de responsabilidad. Amén. Y cuando digo eso, porque sí es preocupante ver hoy día cómo el evangelio ha perdido prácticamente la línea, no porque el evangelio, sino porque nosotros prácticamente, la iglesia, muchas congregaciones o muchos líderes, con tal de tener abarrotada la iglesia, tener gente de cantidad, no les importa prácticamente desmeritar el evangelio,
por ejemplo, las modas y tanta cosa que hoy se da, entonces cosa que no se daba en el pasado. Y ahora pues lo que más nos interesa es tener lleno el templo de gente, sin importar si esa gente está convertida, si no está convertida, si ha habido un cambio en su vida, si ha habido un testimonio, no importa, ¿ok? Lo importante es que la gente se sienta bien y no importa lo que diga Dios. Y eso es triste realmente lo que está pasando hoy día en nuestras iglesias. Cuando estaba yo estudiando la maestría, estudié lo que es el posmodernismo. Y el posmodernismo enseña que no importa cómo te sientas, no importa que te sientas bien. O sea, la filosofía del posmodernismo es muera la razón y viva el sentimiento. Mueva la razón y viva el sentimiento. ¿Ok? Entonces, si la persona quiere andar como le dé la gana en la calle, hacer lo que quiera, si es hombre convertirse en mujer o lo que sea, lo importante es que se sienta bien. Eso es todo. Entonces muera la razón y viva el sentimiento. Es el modernismo. Y decía el doctor Darino, lo recuerdo también, que es un gran amigo, por cierto, lo respeto mucho, unas personas que marcaron mi vida académica y teológica. Él decía lo mismo, ¿verdad? Si hoy es el posmodernismo, porque antes era el modernismo y ahora el posmodernismo, ahora ¿qué se espera de nuestros hijos, de nuestros nietos? Lo que se va a llamar el ultrapodernismo, ¿sí? O sea, ya no importa, lo importante es quién sabe cómo va a subir la gente a los altares, llegar a la iglesia, lo importante es que la gente se sienta bien. Ese es el punto, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, este sermón se divide en 6 puntos. Primero, el líder y el mandato a proyectar un buen ejemplo. Segundo, el líder y su proyección desde su hogar. Tercero, el líder digno de buena compensación e integridad. 4, el liderazgo ministerial. Y 5, el liderazgo laico. Y 6, el liderazgo de la mujer. Muy bien, vamos a comenzar con el punto número 1, el líder y el mandato a proyectar un buen ejemplo. Y el apóstol le dice a Timoteo, palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Eso lo dice Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, 1 al 3. Obispo viene del griego episcopos, que significa el que vigila. Obviamente un liderazgo especial, no es un liderazgo cualquiera. Se trataba de líderes que supervisaban las iglesias, que desarrollaban en casas. Así nació la iglesia en la iglesia primitiva. ¿Ok? Y otro título que recibían era presbíteros, que ayudan o presiden el cómo organizar las iglesias. Por eso decíamos, el liderazgo es una persona que guía para bien o para mal. ¿Ok? Y en el caso nuestro, en el caso nosotros, los líderes eclesiales, tenemos mucho más todavía porque nuestro trabajo es de trascendencia eterna. Hay líderes políticos que luchan, que ofrecen puentes hasta donde no hay río, y hacen tantas cosas, y liderazgos seculares para vivir una vida ejemplar aquí en la tierra. Pero el liderazgo eclesial trasciende hasta la eternidad, porque estamos transportando, o sea, conduciendo almas al reino de los cielos. Por eso digo que el liderazgo nuestro, ¿verdad? Es mucho más que un liderazgo secular. Y es obvio que ante la posición se debe de vivir una vida de ejemplo y apto para enseñar. Y dice el marido de una sola mujer, decoroso, hospedador, no violento, honesto y de buen testimonio. Era muy común en el antiguo tiempo, cuando se daba eso, que, bueno, antes en el Antiguo Testamento se habla al principio, porque ya después ya no. Se hablaba de la bigamia, por ejemplo, los hombres podían tener 2 mujeres, las mujeres no, pero los hombres sí. Pero eso fue corrigiéndose con el tiempo en algo cultural, y entonces ya en el Nuevo Testamento ya era diferente, pero habían otras personas que
que habían casos que se daban de hombres, ¿verdad?, que querían tener dos mujeres y no podían ser líderes, obviamente. Por eso Pablo dice marido de una sola mujer. En otras palabras, un líder en todo el sentido de la palabra para impactar vidas. Un líder en todo sentido para impactar vidas. Muy bien. El punto número 2 dice: el líder hizo proyección desde su hogar. Y dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Palabras textuales que Pablo le está dirigiendo a Timoteo. ¿Cómo debía dirigir la iglesia? Timoteo era un pastor joven y por eso era que Pablo estaba al cuidado de él, porque me imagino que no era fácil para Timoteo. Eso lo hemos visto cuando nosotros hemos ejercido algún liderazgo joven y siempre ha habido líderes que tienen una trayectoria mucho más amplia, que vienen desde más antes de nosotros. Entonces también nos menosprecian. Nos han visto prácticamente, ¿y qué voy a aprender de este? ¿Y qué voy a aprender de aquel? Y así. Eso yo lo he escuchado. ¿Ok? Yo lo he visto, yo lo he escuchado. A mí me lo han dicho prácticamente. ¿Ok? En una ocasión había un líder que me dijo: pues yo soy mayor que usted y me tiene que respetar. Pero yo era el pastor. Entonces, yo era la autoridad. Y dice: yo soy mayor que usted y me debe respetar. Sí, claro, debo respetarlo como adulto, como persona, como mayor, pero en ese momento yo estaba ejerciendo la autoridad. ¿Ok? Entonces, y que gobierne bien su casa, que dé buen testimonio, no un neófito, que gobierne en su casa, porque si a veces nuestros hijos, cuántas iglesias hemos visto, por ejemplo, que los pastores se deshacen haciendo su ministerio, predicando, y los hijos tristemente dando mal testimonio, a veces en la cárcel o a veces en drogas, en tantas y tantas cosas. Eso lo hemos visto prácticamente a través de nuestra vida cristiana, y qué triste prácticamente para aquellos líderes, para aquellos pastores, ¿verdad? Yo no quisiera estar en sus zapatos. Yo doy gracias a Dios por mis hijos, que gracias a Dios hasta este momento, como lo he dicho, no me han dado de qué avergonzarme en la mayoría de las cosas. No digo, porque siempre hay cositas que no siempre llenan las expectativas, pero al menos que anden en drogas o que anden dando mal testimonio, que anden haciendo esto o que haciendo lo otro. Hasta este momento doy gracias a Dios que no ha pasado eso, ¿no? Pero sí he visto hijos de pastores, por ejemplo, en esa situación, y yo sé que es triste. No, como dije, no quisiera estar en sus zapatos. Yo decía uno de estos días, y lo he dicho en la iglesia, que la mucha protección a los hijos es hacerles un daño. No se les ayuda. Los niños, a medida que vayan creciendo, ya cuando llegan a cierta adolescencia, hay que irles también que vayan siendo un tanto dependientes o independientes, perdón, porque si todo el tiempo los hacemos dependientes de nosotros, ¿qué va a pasar? Que cuando estos muchachos más adelante se casen o ya tengan una familia, como decía antes, por ejemplo, no van a soltar el papite ni el mamitis, y cualquier problema que tienen en su casa con la esposa, corren allá con la mamita, con el papites a quejarse. ¿Ok? Eso no tiene que ser. Pero por eso dije, pero yo doy gracias a Dios, y lo he dicho siempre, por mis padres, que al menos en ese aspecto, ¿verdad?, nos hicieron responsables desde un principio. No nos contemplaron, no nos mimaron. Todas las cosas, habían limitaciones, claro, muchas limitaciones, pero en ese sentido, cuando yo quería hacer algo, por ejemplo, aunque tal vez no era, tal vez, pero el papá: no te quito el impulso. Si es para bien, no te quito el impulso. Y eso se lo agradezco tanto a mi papá. O sea, no te quito el impulso. ¿Ok? Papá, yo quiero hacer esto. Si es para bien, no te quito el impulso. ¿Ok? Entonces, y eso es bueno, pero a veces cuando los padres consienten mucho a los hijos y les ceden todo lo que quieren los hijos, ya después los hijos se vuelven holgazanes, exigentes, demandantes, y ya todo lo quieren por obligación. ¿Okay? Al niño hay que enseñarlo a trabajar desde pequeño, enseñarlo desde chiquito, al menos que lave sus platos cuando deja de comer, que haga su cama cuando se levanta.
y tantas cosas, ¿verdad? Que hay que irles enseñando de un principio. Y entonces, pero hay muchos padres que consienten tanto a los hijos, y por eso es que después vienen las situaciones. Entonces, por eso es que gobierne bien su casa, ¿verdad? Que gobierne, si no cuida bien de su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de mis hijos, yo doy gracias a Dios. Mi hijo David, que está con el Señor, tenía sus 16, 17 años, menos antes, y él ya quería manejar. Y ahí con permiso, con nuestra autorización, le dimos para que sacara su licencia, lo mismo Lisette. Y comenzó trabajaba David, pues no porque, claro, necesidad había, pero no era tanto pero él quería tener sus centavitos, y lo hacía, y gracias a Dios. De la misma manera, Ociel trabajaba para una compañía, y le decía a la dueña, le decía mi bebé, porque lo miraban que era de niño, ¿ok? Y por eso no dejó de estudiar ni prepararse. Lisette, de la misma manera también, venía de la high school, de la escuela, y yo no quería que trabajara porque decía, es una niña. Siempre la cosa por ser mujer, ¿no? Y no sé cómo le hizo, pero me sacó la firma, y yo firmé, y era la autorización para que fuera a trabajar. Venía de la high school, se iba en las tardes, 2-3 días a la semana, y ya trabajaba, y gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por eso. Recuerdo que el primer sueldo que le dieron era de $135, trabajaba por quincena, 3 o 4 días a la semana, 3-4 horas. Lo primero que se va a dar su primicia, ¿ok? Y después daba su diezmo. Entonces, todos los principios, prácticamente, esos principios son los que enseñamos a nuestros hijos. Y ahora, yo no les pregunto si lo hacen o no lo hacen a ellos, pero nosotros cumplimos con nuestro deber. Por eso es que gobierne bien su casa, porque si no cuida de su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Neófito quiere decir un ignorante. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio los de afuera, para que no caiga descrédito y en lazo del diablo. Testimonio los de afuera, porque una cosa es adentro y otra cosa es afuera. Una de las cosas que, por ejemplo, hemos visto, yo siempre lo digo en la iglesia, siempre que hay oportunidad, mucho cuidado con los préstamos, con los negocios dentro del templo. Mucho cuidado. Porque de repente vienen hermano pastor, no sabe qué pasó con el hermano fulano, con la hermana fulana, que ya no vino, cambió de teléfono, y pues no sé, ¿qué pasó, hermana? Sí, es que me dijo que me pidió que le prestaron dinero, y que esto, que lo otro, que tenía una emergencia, y mire, ya no vino. Hermana, si me hubiera preguntado a mí, se me hubiera consultado a mí, y al menos yo le hubiera dado un consejo, no lo haga. Porque hemos visto esas cosas, como pasan. El diablo muchas veces se aprovecha, se viste como ángel de luz, y a veces la persona que tiene la necesidad tal vez no tiene la intención, pero el diablo se aprovecha de todas las cositas, y mucho cuidado con negocios dentro de la iglesia, mucho cuidado. ¿Ok? Y si alguien se acerca a usted, le va a decir que le preste un dinero porque no tiene para la renta. Si usted está en su posibilidad de hacerlo, haga caso y cuenta que se lo está regalando. Si se lo pagan, bueno, y si no, pues no. Haga caso y cuenta que lo está regalando. ¿Ok? Se da mucho eso en la iglesia. Así que, por eso, siempre decimos, y bueno, para empezar, tenemos que ver también la fidelidad de las personas, si han sido fieles en todos sus deberes con la iglesia. Porque hay gente que solo se aprovecha, que quieren solamente sacar provecho. Es como con el diezmo, por ejemplo. Cuánta gente critica, cuánta gente habla, cuánta gente esto, lo otro. Y los que más critican son los que no dan, y cuando tienen oportunidad de estirar la mano, la estiran, y no solamente se te la alan también. Eso lo hemos visto nosotros también. Se aprovechan, y son los que no dan. Los que dan están contentos, están agradecidos, están siendo bendecidos por su fidelidad para con Dios. Y los que no dan cuando tienen oportunidad de sacar, sacan y apretan, ¿ok? Y exigen. Esas son las personas. Por eso que en todos esos comentarios en las redes sociales yo los reprendo en el nombre de Jesús. Muy bien.
Así que el buen líder no es en la iglesia, fuera de la iglesia. Eso habla de proyectar un buen testimonio. El tercer punto, el tercer punto dice: el líder digno de buena compensación e integridad. Y sigue diciendo el apóstol: los ancianos que cumplen bien con su deber en la iglesia, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar, deben ser doblemente apreciados y recompensados. Recordemos que la escritura dice: no le pondrás bozal al buey que trilla el grano, déjale comer mientras trabaja. Y en otro lugar dice: el obispo es digno de su salario. No hagas caso a ninguna acusación contra un anciano si no está respaldada por 2 o 3 testigos. Si de veras ha pecado, repréndelo ante la iglesia en pleno, para que nadie siga su ejemplo. Mire qué consejos tan sabios del apóstol Pablo. Los ancianos que cumplan bien con su deber en la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes, los diáconos, los que están más cerca del pastor, los consejeros, como se les llama dentro de nuestro medio. Son los que cuiden la iglesia, especialmente los que dedican a predicar y enseñar, porque obviamente el pastor no lo hace todo. Siempre tenemos que tener líderes en la iglesia que prediquen, que enseñen. Yo le digo a los hermanos: yo no voy a ser eterno. Si un día al pastor se le ponchó la llanta al carro, o se le pinchó, como decimos en mi país, y no llego a tiempo, ni modo porque no llegó el pastor, no va a haber quien predique. Siempre tiene que haber gente preparada. No es que no me avisaron, no, usted cargue un par de sermoncitos ahí en la Biblia, les digo. Y porque si un día se le ponchó la llanta al carro y no llegó a tiempo, alguien tiene que predicar. ¿Okay? Y gracias a Dios por eso, porque ahora que me enfermé, estaba ahí un hermano Juan Juárez, que siempre está pendiente, otros hermanos, y siempre hay eso, siempre hemos tenido eso, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que hacer una persona, el buen líder, ¿verdad? Buen líder. Entonces, y luego dice: el obrero es digno de su salario. Claro, no hagas caso a ninguna acusación contra un anciano si no está respaldada también, no porque alguien venga y le diga algo a usted contra otra persona y usted se va a dejar llevar. Hay un dicho en el mundo que dice que toda moneda tiene 2 caras. Toda moneda tiene 2 caras. Siempre hay 2 versiones. Siempre hay que escuchar una y otra, pero no dejarnos llevar por lo primero que me dijeron, porque por eso también se destruyen las iglesias, por los chismes. Los chismes. Y no es que, y hermana, y cuando llega una hermana, ¿y por qué no me lo dijo? ¿Por qué no? No, es que para no meter en problemas, pero ya al pastor no se lo dijo, pero se lo dijo a medio mundo. El pastor es el último que se entera de las cosas, como el padre de familia, que a veces es el último que sabe, se entera de lo que andan haciendo los hijos. Lo más correcto es que si alguien escuchó algo, llegar con el pastor y decirle: mi hermano, esto y esto escuché, o con alguien más cerca del pastor. Y entonces ya se investiga, se llaman las personas, se pregunta. No, es que pues no meterme en problemas. Sí, pues no meterme en problemas, pero mientras tanto se está dividiendo la iglesia, se van 2, 3 familias de la iglesia, todo por no haberse aclarado las cosas. Como dije, toda versión tiene 2 caras, toda moneda tiene 2 caras, y siempre hay 2 versiones, ¿ok? Y es lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo. Si de veras ha pecado, repréndelo ante la iglesia en pleno, para que nadie siga su ejemplo. Claro, después de haber hablado en privado la primera vez, la segunda, pues ya si no se resolvió, entonces ya llamar a 2 o 3 testigos, consta todo negocio. Y si después de ver que todo ese proceso se ha dado, entonces pues hay que decirlo a la iglesia, ese Pablo. Hay que decirlo a la iglesia. Muy poco lo he visto, pero sí lo he visto en 2 o 3 ocasiones, que el pastor ha tenido que decir: esto y esto pasó con la familia, con el hermano fulano, esto y esto pasó, pero primero se trataron las cosas, ¿ok? Bueno, el término anciano en este contexto no se refiere a edad, sino que los líderes que ejerzan el gobierno de la iglesia hay que enseñar. Los líderes, por ejemplo, no por ancianos. Hay iglesias que le llaman ancianos a los consejeros o a los diáconos de la iglesia. La palabra anciano puede ser un joven también. Yo me convertí de 21 años, me convertí, y perdón, y rápido me dieron privilegios en la iglesia, gracias a Dios por ello. Y yo joven ahí entre los adultos, entre los abuelos, yo ahí como ejerciendo como miembro del cuerpo oficial, como diácono,
Y gracias a Dios todo eso me hizo crecer, ¿ok? Así que anciano en este contexto no se refiere a edad, sino a los líderes que ejercen el gobierno de la iglesia y enseñan. Y aquí dice doblemente apreciados, en otras versiones dice doble honor. Siempre las personas, los líderes de la iglesia, se deben tener con respeto, ¿verdad? Doble honor. Si la iglesia cuenta con los medios necesarios, pues es justo que también que sean de alguna manera compensados. Claro, una iglesia grande, donde hay suficientes fondos, pues obviamente, ¿no? Pero las iglesias pequeñas como las nuestras, pues nos cuesta, pero debe ser recompensado, vistos con honor. Y en cuanto a algún tipo de acusaciones, debe ser en boca de 2 o 3 testigos, y en caso de ser culpable, decirlo a la iglesia. ¿Okay? Es mejor que se diga de arriba y no que anden los chismes abajo. Esto indica que el caso no debe ser apresurado, debe tratarse, ¿verdad? Porque muchas veces los apresuramientos no conduce a nada bueno. Decirlo a la iglesia muy poco se hace por ética y no dañar a la familia en primer lugar, a menos que el caso sea del todo reconocido, porque si el caso es reconocido, pues no hay problema. Pero si el caso es, ahora si no, pues tratarlo en privado, ¿ok? En la agricultura los bueyes necesitan que les afloje un poco las riendas para que aren bien, y yo que vengo de la agricultura, yo sé todo eso. ¿Verdad? Que se tiene que aflojar la rienda, aflojar las correas, dicen, para que el buey pueda caminar. ¿Cómo lo van a tener ahí y queremos que camine? ¿Verdad? No ponga el bozal al buey que tría. Y eso es lo que pasa también en las iglesias, que a veces se quiere restringir mucho, o a veces la gente no entiende el trabajo del líder, el trabajo del pastor. El pastor no tiene hora para entrar ni para salir. A veces a mí me decían, ¿no? Estos días, hace un tiempo estaba evangelizando en un supermercado, y un señor, este pues no tiene trabajo, pues no se va a trabajar. Así, tan fácil que lo mandan a trabajar a uno, ¿verdad? Yo trabajé 14 años aquí en Los Ángeles siendo pastor, manejando camiones, lo he dicho muchas veces, hay gente que lo recuerda todavía, que están en la iglesia y lo recuerdan. Salía a las 6:30 de la mañana, vendía a las 4 o 5 de la tarde, trabajando duro de un lado para otro, no habían celulares, el beeper me sonaba cada rato, tenía que andar buscando teléfonos públicos o en las compañías donde llegaba a hacer deliveries o entregas, tenía que pedir prestado un teléfono para llamar, de la compañía, mire que llamaron de tal lugar que necesitan la mercadería rápido, que les surge, y yo tenía que desviarme, y así pasaba todo el tiempo, 14 años, sin haber leído un texto de la Biblia, sin haber orado, asoleado. Es más, yo me descargaba en las fábricas cuando llegaba para tratar de salir más temprano, porque si yo tenía que hacer la línea ahí para que me descargaran, había que uno o dos camiones antes que mí, entonces yo tenía que esperar más tiempo. Yo, con tal de tener tiempo para estar en la iglesia temprano, y casi nunca pasaba. Entonces todas esas cosas, y llegaba a la iglesia y todavía tenía que salir con una benza a recoger gente, recoger gente para la iglesia, y a veces llegaba casi al culto, ya estaba a la mitad, solo esperando para que predicara. Era bien difícil, y la gente esperaba un buen sermón. Claro que esperaban un buen sermón. Si el sermón no llenaba las expectativas, me voy para otra iglesia. Aquí no hay palabra, aquí no hay vida. Pero nadie pregunta si el pastor come, si el pastor duerme, si el pastor está enfermo. Nadie eso pregunta, ¿ok? Ese es el trabajo pastoral. El trabajo pastoral no tiene tiempo. Te dije, no hay horario para entrar. A mí me han llamado gente a la 1 de la mañana para ir a orar por ellos, que están pasando alguna situación difícil, que recibieron una noticia de emergencia, que alguien se murió, y tanta cosa. Y a veces yo, enfermo, he tenido que levantarme a esa hora, ir a visitar a la persona, dar aliento, y tantas cosas que han pasado, que pasan, y eso no lo ve la gente. Entonces, el trabajo del pastor es uno de los trabajos más difíciles que hay en el ministerio. El evangelista, el otro ministerio, no, el evangelista va, predica a veces el mismo sermón que predicó aquí en la iglesia, lo predica 2 o 3 veces en otras iglesias, o va de vez en así, pero el pastor tiene que tener comida nueva todo el tiempo, ¿ok? Estudiar, prepararse, capacitarse, actualizarse.
para tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, tuve que invertir, no me están preguntando, no menos de $70,000 para poder, y eso no, yo sé que es inversión en la obra del Señor, inversión en la obra del Señor. Yo sé que quizás me voy a morir y no voy a recuperar todo eso. No me pesa, inversión en la obra del Señor. El abogado, el doctor, el ingeniero, la persona que claro, invierte para ganar, aún los abogados por una firma, ¿cuánto cobran, por ejemplo? ¿Verdad? Y entonces, sin embargo, las universidades, lo mismo que le cobran al que estudia para abogado, para arquitecto, para ingeniero, para doctor, lo mismo le cobran al que estudia también para teología. ¿Sí? Entonces es bien difícil, pero lo hacemos con amor, por amor a las almas. Lo hacemos por amor a las almas. Y muchas veces la gente no aprecia eso. ¿Sí? Varios hermanos se han ido de la iglesia por problemas, por chismes, por cosas, niñerías. Ya con el tiempo, hermano, pastor, fíjese que aquí donde estoy ni siquiera me llaman, ni siquiera me visitan, no se preocupan por mí. Y bueno, usted se fue, hermano. Usted se fue. ¿Okay? Y que no hay como el pastor Vladimiro, que siempre está pendiente de los hermanos, que los llama, que no esto, que el otro. Aquí ni siquiera saben si existo. Bueno, usted se fue, hermano. ¿Okay? Usted se fue. ¿Okay? Entonces, así tanta cosa pero todo uno lo hace por amor a la obra del Señor, por amor a la obra del Señor. Repito, nos ha tocado a veces, solo Dios sabe, con las preocupaciones económicas, que a veces los presupuestos no son suficientes, deudas, compromisos para la iglesia, y alguien tiene que responder. Es obvio que alguien tiene que responder. ¿Sí? No que el pastor solamente habla de dinero, que el pastor aquí, que el pastor allá, sí, pero no saben. A veces nos ha tocado predicar con preocupaciones tremendas, y porque hay que pagar esto, que hay que pagar el otro, y solo Dios sabe la necesidad. Y si el pastor no predica bien, pues me voy para otra iglesia. Aquí ya no hay vida, aquí no hay palabra, allá sí hay bendición, allá sí está la bendición. ¿Okay? Así le dijo alguien al pastor: vengo a despedirme, hermano, porque a darle las gracias, porque me voy a otra iglesia, porque aquí ya no hay bendición, allá sí hay. Qué bien, mijito, qué bueno, me alegro. Pero sabes una cosa, es cierto tú lo que dices, que allá hay bendición, pero cuando tú llegues se va a perder la bendición, porque el problema lo llevas tú. O sea, no se trata de moverme de aquí, moverme de allá, no se trata de eso. Donde Dios te tiene, ahí tienes que estar. Donde Dios te ha llevado, ahí tienes que estar. Amén. Bueno, continuamos con el punto número 4. Pablo y el liderazgo ministerial. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses la deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Cuidadito, mucho cuidado, ¿verdad? Porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¡Wow! Tanto que se podía hablar de todo esto, ¿no? Que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y luego, no soberbio, no iracundo, nada al vino. Repito, muchos hermanos que me conocen saben que yo siempre hago referencia a una frase que aprendí en la maestría en la universidad, cuando dice que el líder no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. El líder no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones, ¿verdad? Entonces, sí, ¿cómo reacciono a la hora de una situación que venga de repente, inesperada? ¿Cómo reaccionar? ¿Okay? Pero si usted reacciona y el ejemplo que constantemente estoy refiriéndome es, por ejemplo, lo que sucede en ciudades grandes como Los Ángeles, aquí donde vivimos.
el tráfico, por ejemplo, qué difícil con el tráfico. Y de repente uno está en la carretera, en el freeway, lo que sea, y el tráfico está detenido, está parado, porque hay tanta cosa, un accidente, y el de atrás está pipip, 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 pipip. Y mejor que uno, si el carro no tiene alas para saltar sobre los otros. Y entonces, hay que sigan pitando, ¿ok? Porque ¿de qué me sirve bajarme y hacer un problema como ese pobre artista que no voy a referirme el nombre, pero que tristemente está en la cárcel y destruyó su familia, destruyó su carrera? Porque se bajó y ya la persona ya estaba lejos. Se tenía que haber ido. ¿Okay? Entonces, el líder no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. ¿Cómo reaccionamos a la hora de una situación terrible? Se cuenta de que cuando fue el 9/11 aquí en Nueva York, aquí en Estados Unidos, el primer avión ya había pegado, había destruido las Torres Gemelas. El segundo había pegado en el Pentágono, ya había muerto tanta gente. Y el tercero venía directo a la Casa Blanca. Estaba a 15 minutos prácticamente ese de la Casa Blanca. Y cuando le dijeron al presidente Bush, derríbenlo. Así, derríbenlo. Y lo derribaron. Si el presidente hubiera pensado, ¿y qué va a hacer de la gente que viene en ese avión? Venían como 300 gentes en ese avión. Lo derríbenlo. ¿Qué era mejor? ¿Que murieran 300 personas en el avión o que murieran miles en la Casa Blanca? Que muriera hasta el mismo presidente y hubiera sido la peor derrota para Estados Unidos. Entonces son decisiones que tienen que tomar. A veces hay cosas que se deben tratar en la iglesia, que se trata de tratar con los líderes, con el consejo, pero hay situaciones que el pastor tiene que tomar decisiones así, porque no queda otra alternativa. ¿Okay? Entonces, así que, bueno, Pablo había hecho un trabajo fructífero en Creta y había dejado muchos convertidos y recién convertidos. Y Tito había sido dejado en dichas islas para cuidar y discipular a la nueva iglesia. Las mismas instrucciones a Timoteo ahora le recibe Tito sobre requisitos para los líderes. Porque el pasaje que leímos con el retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con la sana doctrina y convencer a los que contradicen, es en Tito capítulo 1 versos 5 al 9. Entonces las mismas instrucciones que Pablo le da a Timoteo se las da a Tito sobre los requisitos para líderes. Creta era una isla donde la gente solía ser muy mal desordenada y debía ser instruida conforme al orden divino. Y el quinto punto es el liderazgo laico. Primera Timoteo capítulo 3 versos 8 al 10 y versículos 1 y 13. Oiga bien esto: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos otra vez de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Diácono significa servidor, y aquí Pablo les demanda lo mismo que a los pastores y obispos: que primero sean sometidos a prueba, que tengan plena conciencia de lo que es el ministerio. Lo mismo para los diaconisas y esposas de los diáconos, si lo hacen bien serán honradas también. Se ha visto a diáconos o servidores en el tiempo ejerciendo el pastorado y más. Claro, ¿verdad? Si son personas, por ejemplo, que como dije, que el pastor por una razón no va a estar, pues ahí está el diácono, está el consejero para que tome lugar, para que predique. Y se ha visto que de ahí muchos de ellos han salido a ser pastores. ¿Okay? Bueno, para ir apresurando, el punto número 6, el liderazgo de la mujer. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Versículo 11, el capítulo 3 de 1 Timoteo.
No se especifica si el apóstol se refiere a las diaconisas o las esposas de los diáconos esta vez. Ya para entonces se mencionaba a Febe como diaconisa y que Pablo la recomienda por su liderazgo. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque he ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo sabía reconocer que esta mujer le había ayudado mucho y a otros también. El caso es que Dios usa a las mujeres con ministerios de excelencia. Se dice que junto a un gran hombre siempre hay una gran mujer. Junto a un hombre siempre hay una gran mujer. La conducta de un líder puede también ser evaluado por la conducta de la esposa o viceversa. Amén. Así es de que yo no tengo problema con que una mujer sea pastora. En casos circunstanciales, por ejemplo, si muere el esposo, si el esposo queda deshabilitado, son circunstancias. Pero es que es muy difícil el pastorado. Es muy difícil. A mí yo no soy una persona violenta. La gente me conoce, no soy una persona violenta ni agresiva. Sin embargo, ha habido ocasiones que ha habido gente, personas líderes que han intentado golpearme cuando no he cedido a sus caprichos. Y entonces yo no quisiera que eso le pase a mi esposa, por ejemplo, no en una situación así, ¿verdad? No quisiera que eso le pase. Y si acaso llegara a la situación de que el esposo quedó deshabilitado, murió y la congregación quiere que la esposa que siga adelante, lo hemos visto, pero que se rodee de un consejo más de mayoría hombres. Porque ¿qué va a pasar si va a rodearse puras mujeres? Entonces ya la iglesia va a ser más feminista que otra cosa. Y Dios le da lugar a la mujer, claro que sí. Claro que sí. Cristo dijo a María, esta ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Desde un principio Dios ha respetado todo eso, ¿ok? La cual no le será quitada. Siempre habrán Martas y siempre habrán Marías. Pero, repito, Dios le da libertad. Cuando Cristo le dijo a María, al hijo Marta, esta ha escogido la mejor parte, le está dando lugar que la sociedad le negaba. La sociedad de su tiempo le negaba a la mujer. ¿Okay? Se lo negaba. Desde antes. Vemos en el Antiguo Testamento donde la mujer no tenía voz ni voto. Lo vemos en el caso de Sara, por ejemplo, que de lejos estaba escuchando cuando los ángeles hablaban con Abraham, que iba a tener un hijo. Y le dio risa. Y por eso el nombre de Isaac es risa. Entonces, y esos ejemplos podemos ver, ¿verdad? Podemos ver. Pero, repito, es bien difícil el trabajo pastoral. Es difícil. Y ha habido 2 veces me han intentado golpear porque yo no he cedido a caprichos. Y entonces yo no quisiera que eso le pase a mi esposa, ¿no? ¿Okay? Alguien me dijo en una ocasión, es que a la mujer no le va a pasar porque esto es lo otro, porque es mujer, la van a respetar. El diablo no anda viendo si es hombre o si es mujer. Esa es la verdad. ¿Okay? Esa es la verdad. Pero bueno, así que el éxito de una congregación en mucho depende, decíamos, de su liderazgo, especialmente hablando de integridad. En todos los pastores y sus líderes son dignos de respeto y valorar en todo su trabajo. De la misma manera que el liderazgo merece reconocimiento también en caso de fallar, también debe ser disciplinado. Claro que sí. Toda disciplina debe ser, cuyo fin primordial debe ser su restauración. Y dice que Pablo, en su calidad de apóstol, se constituye en mentor de sus líderes pastorales y laicos, en ese caso Timoteo, Tito y por supuesto Febe, como una diaconisa ejemplar y modelo. Así que el liderazgo desde luego tiene como base el hogar. Es de ahí donde depende, donde parte todo. A veces he visto también dentro de las iglesias, por ejemplo, cómo hermanas se van a pelear con la maestra, hacerle problema a la maestra, porque la maestra tal vez le corrigió algo a la niña o al niño. En vez de estar agradecido, yo sé que a veces hay abuso, pero ¿por qué no investigar? Primero no escuchar, ¿por qué no dejarse llevar? Yo conozco maestras que prefieren trabajar en escuelas privadas y no en escuelas del gobierno. Prefieren trabajar en escuelas privadas y no en escuelas del gobierno.
¿Por qué razón? Porque en las escuelas del gobierno hay cualquier problemita, hacerle complaint al maestro, a la maestra, ¿verdad? Y ahí van. Pero si el niño no es educado en la casa, ¿qué se puede esperar? ¿Ah? ¿Qué se puede esperar? Entonces, si de la casa va, el niño va a educar de la casa. Yo recuerdo, hoy han cambiado el tiempo, las leyes son totalmente diferentes. Pero yo recuerdo cuando mi papá me fue a dejar a la escuela de 7 años, yo recuerdo todavía que le dijo al maestro, si se porta bien, corríjalo. Gracias a Dios nunca hubo necesidad. Gracias a Dios nunca hubo necesidad. ¿Okay? Pero ya me daba cuenta también de padres que llegaban a veces a hacerle problemas a los maestros, porque los hijos, si no los corregían en su casa, ¿qué se podía esperar en la escuela? Todo parte de la escuela. ¿Okay? Todo parte de la casa, de educación en el hogar. Así que y yo repito, he visto casos de hermanas y a veces hasta líderes en la iglesia, hasta predicadoras en la iglesia, y se enteran de que la niña llegó llorando, van corriendo a hacerle problema a la maestra. ¿Por qué no investigar primero a ver qué pasó? O al contrario, mejor agradecer que la maestra está ayudando. Entonces, la educación va del hogar. ¿Okay? Bueno, eso es todo en esta mañana. Ha sido un privilegio compartir esta palabra. Dije que el tema formando consejos para la formación de líderes eclesiales de la serie Las cartas pastorales de Pablo a sus líderes más allegados. Es el sermón número 1, nos quedan 6 pendientes. Antes de orar y vamos a dar gracias a Dios, vamos a ver a las personas que se han conectado en este momento. Tenemos Tomás Castro, dice, tomando importante nota, gloria a Dios. Manuel Castro, creo que es un líder, me parece que es pastor, tomando notas importantes. Mi hermana Victoria Monroy Leticia de Guatemala, también ahí pone un corazón. Ok, vamos a ver quién más, otras personas más que sean. Aquí estamos viendo, ahorita vamos a ver aquí. A Alejandro La Cruz, bendiciones. Ignacio Correa, Dios nuestro maestro de música. Dolores Alfonso, Jorge Morales, Sergio Menéndez Solís, Olga, mi esposa, Fortune Eunice. Muy bien, gracias a Dios por las personas. Ada Benavides, Dios le bendiga, hermana Ada, se le recuerda mucho. Carlos Carreto, bien, bendiciones, hermano Carlos Carreto, bendiciones, amén. Mario Reyes, Dios le bendiga, hermano Mario Reyes, siempre también se le recuerda mucho por aquí. Delfina Alarcón, una gran amiga, compañera de la escuela, he visto ahí que la acaban de homenajear, creo, como maestra en mi pueblo Ipala, bendiciones. Así que gracias a Dios por las personas que se conectaron en este momento. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir primero la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento, Señor, por esta palabra poderosa. Gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones. Si algún corazón en este momento se siente triste, como hicimos al principio, fortalécele, Señor, en el nombre de Jesús. Y si alguien en este momento no tiene todavía la salvación de su alma, que este día sea su oportunidad, Padre Santo. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados de la vida, que yo os haré descansar. Y también dice, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Así que si en este momento alguien siente que esta palabra ha tocado su corazón, y sabes que si mueres en este momento, no sabes a dónde vas, todo lo que tienes que hacer es decir, Señor Jesús, yo me entrego a ti en este momento, te entrego mi corazón y mi vida. Así de fácil. No tienes que ir al Google, no tienes que ir a las enciclopedias, al diccionario. Palabras así de fácil. Si lo dices de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados y tu vida jamás va a ser la misma. Todo lo que tienes que hacer es buscar una congregación donde crecer. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar a alguna congregación en tu lugar, en tu área, en tu país. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los
Bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21 igual. Ahí tenemos nuestra iglesia. Los servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, y domingo a las 10 de la mañana. Y día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores vienen a estudiar con nosotros. Así que ahí estamos en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este momento por las personas que han escuchado tu palabra, aquellos que te están reteniendo, por el pastor Manuel Castro que está tomando notas importantes. Gracias por las personas que se han conectado. Y te pedimos en este momento, Señor, si alguien está entregando su vida a ti, Padre, recibe e inscribe su nombre en el libro de la vida, Padre Santo, para que esta persona, en el momento que la muerte le llegue, tenga la seguridad de su salvación. En el nombre de Jesús. Si hay hermanos enfermos, sánalos, Padre Santo. Si hay algún hermano que se ha extraviado por cualquier situación, restaura, Señor, pues tú eres siempre un Dios de oportunidades. Así, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, ha sido un privilegio en esta mañana haber compartido con ustedes esta palabra. Nuestros próximos servicios, nuestra próxima transmisión será el domingo a eso el mediodía del templo. Por ahorita reciban un saludo de mi esposa, que está siempre pendiente de la cámara. Un abrazo para todos, bendiciones y hasta la próxima.